Gracias, que nos acompaña Michael Chamberlain del estás, Centro Macho? Fray Bartolomé de las Casas. Bienvenido. Gracias. Y nos acompaña el obispo de Saltillo, Raúl Vera. Don Raúl, buenos días. Buenas noches. Buenos días, no buenas noches. Dice don Raúl, para el día que he tenido hoy, si quieren. Sí, parece buenos días, ¿verdad? Bueno, la semana pasada Nomás precisar, en el caso de don Raúl Vera, que operó como coadjutor en la diócesis de San Cristóbal de las Casas, junto con Samuel Ruiz, y de ahí viene buena parte de lo que a continuación conversaremos. Exactamente. El tema es, retomar lo que hemos estado presentando a lo largo de los últimos días, en buena medida en referencia al trabajo que ha hecho el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, ese reportaje organizado por Miriam Moreno, en donde, pues el centro de la cuestión tiene que ver con la existencia, la creación, el patrocinio de grupos paramilitares que han operado a lo largo de ya más de 10 años en Chiapas, cómo fueron creados, desde dónde finalmente, y la participación directa del gobierno federal y muy particularmente de la presidencia de Ernesto Zedillo, siendo Ernesto Zedillo en aquel entonces el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Un tema que ha llegado hasta el ámbito internacional, como lo hemos aquí comentado, dado que se han hecho denuncias específicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los hemos invitado esta noche a platicar de esto, de esta circunstancia que se crea en términos de un reclamo ante la justicia internacional frente a una política de Estado que ustedes han llamado genocida por las implicaciones y las repercusiones que ha tenido en todo este caso. Vamos a ir rápidamente presentando estos pequeños fragmentos de Miriam Moreno del trabajo que ella misma, como decíamos, organizó, para después pasar, si me lo permiten, con un testimonial que nos dejó el día de hoy don Samuel Ruiz, justamente con motivo de esta nueva circunstancia. Vamos con Miriam e inmediatamente después con don Samuel Ruiz para regresar a conversar con ustedes. ¿Qué ha ocurrido en todos estos años? ¿Qué es lo que usted quiere decir sobre ese grupo al que ha pertenecido en todo este tiempo? Cuéntanos. Sí, más que nada, pues los que encabezan este Paz y Justicia, pues como Samuel Sánchez y Raimundo Trujillo, Hernández Trujillo, y se encabezan también unos líderes más de la zona baja de lo que es el municipio de Tila, comunidades de Limar, Diego Vázquez Sánchez y Marcos Albino Torres, que es originario de Mazoja Grande. Entonces yo soy un miembro de Paz y Justicia, que es más conocido como famoso paramilitar. El ejército le daba recursos y los propios uniformes de Paz y Justicia. Sí, nosotros... ¿Qué personas del ejército? ¿Las mismas que ha mencionado? Sí, las mismas, y tanto también... ¿Y quién los proveía? ¿Quién les mandaba de la Ciudad de México? O sea que pues tuvimos más que nada como 3 o 4 reuniones con Mando Renan Castillo, que es ubicado allí en Renan Castillo. Sí, general, varias veces, 4 veces estuvimos. ¿Él personalmente acudía a las reuniones? Sí, a veces llegaba así en las comunidades, más que nada en Limar, en Miguel, pero el que estuvo también el que estaba pegado más es al ¿cómo se llama? Juan Bautista. Pero cuénteme, ¿qué les decía en las reuniones el general Castillo? Bueno, más que nada, pues que tuvieran más organización, que fuéramos en las comunidades más retiradas, hablamos de Palenque. ¿Que fueran a qué? A una reunión, que se arrimaran a los demás compañeros que andaban independientemente, que entraran a Paz y Justicia. El maestro Renan Castillo pues nos hablaba que nos uniéramos y que nos armáramos más. Las armas venían de Tabasco, las armas sí, diferentes armas de calibres. Entonces, ¿quién se las entregaba? A nosotros, las armas más, el 100% que llegaba a las armas es Miguel Alemán. La palabra revivir tiene su sentido en relación con los medios, porque el que vive la cosa no la revive, sino la continúa viviendo. En Chiapas continuaron los militares, no ha habido un hiato donde no existan, sino han estado presentes, su impunidad ha sido marcada. Las medidas que se tomen serán respuesta a esta preocupación. Evidentemente que nunca se puede decir que lo que no se hizo ya no sea posible que se pueda hacer, pueden haber circunstancias nuevas, y es un avance, por ejemplo, el ver que en un inicio se negaba rotundamente la existencia de paramilitares,
Después se aceptó que había alguna gente armada, pero no se aceptó que hubiera organización y mucho menos que hubiera un respaldo oficial. Actualmente hay un paso muy significativo donde se dice que estas cosas se tienen que investigar, reconociendo por tanto la existencia. Entonces son pasos significativos que se vienen dando hasta el momento presente. En ese sentido, pues hay circunstancias nuevas con un contexto político que puede favorecer el que haya una implementación de aquellas cosas que no se hicieron en el pasado, pero lamentablemente vimos que hay una continuidad de una situación anterior hasta el momento presente. Pues primero porque hubo una participación inicial de muchas gentes que estaban en el régimen anterior y continuaron en el siguiente, además que muchas cosas se siguieron dando, pero además la preocupación inicial era la de generar la idea en el exterior de que México es un paraíso para la inversión y por tanto era muy conveniente indicar que todos los problemas fundamentales que podían estar sobre eso ya no existían. Eso sigue siendo todavía una preocupación fundamental, pero hemos visto lamentablemente que las declaraciones que se hacen en un sentido son contradictorias y son contestadas y confrontadas en numerosas ocasiones por las personas que hemos visto hacia a lo largo de estos últimos años. Bueno, este es don Samuel Ruiz y bueno, entramos en la parte final de esta transmisión en vivo. Vamos a continuar esta conversación con ustedes aquí en el estudio, Michael, don Raúl, y también está en la línea telefónica, cosa que le agradecemos muchísimo, Rodolfo Stavenhagen. Rodolfo Stavenhagen es el relator especial de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas de la ONU, a quien le damos la bienvenida vía telefónica. Rodolfo, buenas noches, ¿cómo te va? Muy buenas noches, Carmen, mucho gusto en estar en tu programa y en saludarte, Carmen. Igualmente, Rodolfo, pues estamos aquí, como sabes, con don Raúl Vera y con Michael Chamberlain, y el eje de la discusión, pues naturalmente tiene que ver con esta información sistematizada, documentada, testimoniales y lo que representa el informe de Fray Bartolomé de las Casas. Yo creo que valdría la pena, Rodolfo, si te parece bien, en la parte final de esta transmisión en vivo y la continuación queremos de la grabación, escuchar a don Raúl, sobre todo en lo que corresponde a su propia experiencia. Debemos recordar que cuando usted llegó como coadjutor, ya la palabra coadjutor de Samuel Ruiz llevaba una connotación que fue interpretada de mil maneras. Finalmente usted llegó, vivió el asunto y tiene una experiencia que contar a la luz de lo que ahora también estamos viendo como un proceso que no revive, sino que continúa, como dice don Samuel Ruiz. ¿Qué decir en este momento, don Raúl, sobre el tema de los paramilitares, el tema de lo que se vive en Chiapas? No, pues que a mí me tocó visitar la zona norte, en los lugares donde todavía había un progreso de parte de los indígenas, tenían ganado, tenían sus centros comunitarios de salud que ellos mismos habían generado, tenían toda una organización catequística. Y después de que yo pasé por ahí, no pasó un mes, cuando empezaron a atacar esa zona precisamente los grupos paramilitares, y a mí me tocó regresar después y ver, y fue con motivo de la visita del nuncio, porque la zona estaba cercada, la metodología que usaban era encerrar a la gente, era positivamente no dejar pasar a nadie, y si pasaba, pues, pagaban con la vida. Esto es la manera en que ellos actuaron. Entonces me tocó ver el desastre que causaron, o sea, me tocó ver la furia, porque era una furia, la furia con la que entraban a destruir, a saquear, a desbaratar. ¿Por qué? Porque yo vi después el resultado. Yo, repito, me tocó después de poco tiempo pasar con estos ojos. A mí me tocó un ataque de paramilitares en Bachacón, los chinchulines, que estuvieron a punto de incendiarme la camioneta con 4 personas que estaban allá. Nos tocó ver toda la serie de atropellos, que contra la iglesia y los agentes de pastoral directamente empezaron a realizar. Entonces, desgraciadamente, desde el principio nos empezamos a dar cuenta que había una combinación entre policía estatal, entre ejército y paramilitares. Yo narro una cosa, estoy hablando de los chinchulines en Bachajón, me tocó entrar cuando ellos estaban quemando casas y quemando carros,
Y lo más curioso, que toda la noche había pasado un grupo de policías estatales apostados a 4 kilómetros del lugar donde estaban quemando. Toda la noche habían estado allí. Cuando yo llegué a las 8 de la mañana y pregunté si podía pasar, me dijeron que podía pasar. La sorpresa para mí fue encontrarme a los paramilitares en plena acción. Y lo más impresionante fue que al día siguiente, cuando ellos entraron, los que los guiaban en las camionetas era la policía estatal. Entonces, era increíble. Estamos hablando todavía del comienzo de algo que nosotros después poco a poco fuimos entendiendo y que ahora, digámoslo así, a través de este informe, está saliendo de una manera muy fuerte. Muy fuerte. Pero Don Raúl, Michael, Rodolfo, permítanos 30 segundos para continuar esta grabación y despedir esta transmisión en vivo. Javier, agradecemos la presencia del auditorio esta noche y bueno, pues continuamos en esta conversación, regresamos en un segundo más. Son testimonios de primera línea, vividos en carne propia, como usted lo dice, y pues teniendo también la posibilidad de conversar con Rodolfo Stavenhagen, vistos desde la mirada del relator especial. Creo que este tema, naturalmente, esta noche podrá tener muchas luces. Vamos a este pequeño corte de estación, regresamos el día de mañana con el tema. Hasta luego.